nuestros valores. Construimos integridad a través de la transparencia, calidad y confianza. CC, China Civil Engineering Construction Corporation, sucursal del Perú. El Departamento de Legal y Contrato se complace en darles la bienvenida a la capacitación virtual inductiva de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estimado trabajador y o colaborador, nuestra responsabilidad es poner de tu conocimiento que CC es sujeto obligado ante la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Por tanto, tenemos el compromiso de capacitar a nuestros trabajadores que se incorporan a nuestra compañía sobre el sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Una vez terminado el video y para completar tu capacitación, debes entrar al link que se encuentra al final de la presentación y responder las preguntas. ¿Por qué CC es sujeto obligado? Es sujeto obligado ante la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, debido a que la naturaleza de sus actividades y por el giro del negocio está obligado a implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en cumplimiento de la Ley 27693. Vamos a desarrollar algunos conceptos. De aquellos, los principales son: ¿qué es el lavado de activos? ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos? ¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Pues bien, ¿qué es lavado de activos? Lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de legalidad al dinero, ganancias o bienes que pueden significar fondos o activos obtenidos como producto de actividades ilícitas o delitos precedentes, para que luego circulen en el sistema económico-financiero como si hubieran provenido de una fuente o actividad lícita. En resumen, el delito de lavado de activos es el proceso mediante el cual el dinero sucio se convierte en limpio. Decreto Legislativo 1106. ¿Qué es un delito precedente de lavado de activos? Es aquel que se genera como ganancias o activos ilícitos con posterioridad a su comisión. El delincuente busca lavar esas ganancias y o activos obtenidos de forma ilegal para que parezcan haber sido obtenidos de manera lícita. Delitos precedentes de lavado de activos más comunes: los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, delitos tributarios, extorsión, robo, secuestro y otros delitos que generen ganancias ilegales. ¿Qué es el financiamiento del terrorismo? El financiamiento del terrorismo es un delito que consiste en proporcionar apoyo por cualquier medio a terroristas u organizaciones terroristas, a fin de permitirles realizar actos de terrorismo. Los fondos o recursos, a diferencia del delito de lavado de activos, pueden tener origen lícito o origen ilícito. Acá algunas gráficas hemos puesto, ¿no?, el grado de destrucción que pueden llegar a cometer los terroristas. Normativas de aplicación general en materia LAF. Tenemos un sinnúmero de normativas, tanto nacional como internacional. Vamos a nombrar algunas. Política Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Plan Nacional contra LAF. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera. En la normativa internacional, Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ONU, 1999. Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo. Y entre otras más que podemos seguir leyendo.
¿Qué es la unidad de inteligencia financiera? La unidad de inteligencia financiera es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. Asimismo, contribuye a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. La unidad de inteligencia financiera está centrada en 4 actividades principales: supervisar la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por las entidades o sujetos obligados. Sanciona a los sujetos obligados respecto del incumplimiento de la implementación del SPLAF. Realiza análisis, analiza los reportes de operaciones sospechosas ROS enviados por los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados. Y también capacita a los sujetos obligados sobre el SPLAF. Sistema de prevención LAF. ¿Qué es el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y qué comprende? ¿Quiénes son sujetos obligados y cuáles son sus principales funciones? ¿Quién es el oficial de cumplimiento? ¿Qué es la debida diligencia y cuáles son sus etapas? ¿Qué es una señal de alerta, una operación inusual y una operación sospechosa? ¿Qué es el riesgo LAF y cuáles son los riesgos asociados? Vamos a desarrollar cada una. El sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una serie de actividades de control implementados para disminuir los riesgos de LAF en la organización. El SPLAF está conformado por las políticas y los procedimientos establecidos por la empresa. Tiene la finalidad de evitar que los sujetos obligados sean utilizados con fines vinculados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Permite a los sujetos obligados gestionar sus riesgos LAF mediante la identificación, evaluación, control, mitigación y monitoreo de aquellos riesgos a los que se encuentran expuestos. ¿Qué comprende el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Comprende una serie de actividades que el sujeto obligado deberá cumplirlas a cabalidad. Tiene que nombrar un oficial de cumplimiento. Tiene que estructurar un manual de prevención LAF, un código de conducta y procedimientos. Tiene que realizar la debida diligencia a los clientes, a los colaboradores, a los proveedores y a las contrapartes. Tiene que generar campañas de sensibilización y capacitación LAF. Tiene que realizar un plan de trabajo que le permitirá estructurar el informe anual del oficial de cumplimiento. La auditoría. Tiene que realizar una auditoría interna. Registro de operaciones. Reporte de operaciones inusuales y operaciones sospechosas. ¿Quiénes son sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones? Los sujetos obligados tenemos a la mano derecha las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, las que se dedican a la actividad de la construcción y la actividad inmobiliaria. Le hemos pintado de color verde para poder identificar que CC se encuentra dentro del campo de aplicación de esta norma. Las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas, los agentes inmobiliarios, los agentes de aduana, los notarios, las empresas mineras, los laboratorios y empresas que producen y o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados, las empresas que distribuyen, transportan y o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados
en la minería ilegal bajo control y fiscalización de la SUNAT, las que se dedican a la fabricación y o comercialización de materiales explosivos. En realidad la lista es muy larga, acá solo para ejemplos didácticos y de capacitación estamos solo señalando algunas actividades, ¿no? Y los sujetos obligados son aquellas personas naturales y jurídicas obligadas al cumplimiento de la ley y a informar a la unidad inteligencia financiera. Entre sus principales obligaciones tienen el compromiso de implementar un SPLAF, un sistema de prevención, tienen la obligación de realizar la debida diligencia, clientes, proveedores, colaboradores, contrapartes, tienen que prevenir, detectar y comunicar a la UIF las operaciones sospechosas y tienen que atender las solicitudes de información que realice la UIF, manteniendo la reserva de la información. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento es el trabajador designado por la más alta autoridad SC, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su designación debe ser evaluada y ratificada por la UIF. Entre las principales funciones del oficial de cumplimiento está evaluar las operaciones y en su caso calificarlas como sospechosas. Implementar, evaluar y verificar la aplicación de la política y procedimientos LAF. Elaborar y remitir a la UIF los informes de oficial de cumplimiento. Ser el contacto entre la empresa y la UIF Perú. Atender los requerimientos de información solicitada por la UIF. Y proponer estrategias para prevenir y gestionar los riesgos LAF. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia son todos los mecanismos que permiten conocer a aquellas personas naturales o jurídicas con las que la empresa interactúa. Pueden ser clientes, proveedores y colaboradores, con el fin de comprender la naturaleza de sus actividades y evaluar los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a los que puede exponerse por su vinculación con estos. Etapas de la debida diligencia. La debida diligencia tiene 3 etapas importantes. Identificación, que consiste en obtener información para poder identificar. La verificación, validar la información proporcionada en la etapa de identificación. Y el monitoreo, revisar periódicamente que las operaciones realizadas sean compatibles con la información declarada. El monitoreo es una etapa importante porque ¿qué sucede en la práctica? ¿No? Muchas veces en el periodo de nosotros identificamos al cliente, al proveedor, al colaborador en una fase, en un momento. Resulta que en ese momento no hay ninguna inconsistencia, ningún inconveniente, al parecer todo está en orden. Pero después de 3 meses puede cambiar esa situación. Por eso es importante el monitoreo, por lo menos 2 veces al año. Es recomendable. ¿Qué es una señal de alerta? La señal de alerta es un conjunto de elementos que denotan conductas o comportamientos que permiten identificar presuntas operaciones inusuales o sospechosas. ¿Qué es una operación inusual? Es aquella cuya cuantía, características particulares y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente, sale de los parámetros de la normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente. Operación sospechosa. Es aquella operación de naturaleza civil, comercial o financiera que tenga una magnitud o velocidad de rotación inusual o condiciones de complejidad inusitada o injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita o que por cualquier motivo no tengan un fundamento económico o lícito aparentemente. Reporte de operaciones sospechosas se comunican a la UIF. Los sujetos obligados tienen la obligación de comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera
a través de su oficial de cumplimiento, las operaciones sospechosas detectadas en el curso de sus actividades realizadas o que se hayan intentado realizar sin importar los montos involucrados. ¿Qué es el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? El riesgo del LAF es la posibilidad de que la compañía sea utilizada en operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Este riesgo se encuentra presente en el desarrollo, crecimiento y consolidación de la compañía, y dicha exposición permanente al riesgo puede afectar la proyección futura de la empresa y su estabilidad. ¿Cuáles son los riesgos asociados? Tenemos 3 riesgos: riesgo legal, riesgo de reputación y riesgo operacional. El riesgo legal es la posibilidad de pérdida al ser sancionada como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Y esto se materializa a través de multas y sanciones o de procesos judiciales. El riesgo reputacional es la posibilidad de pérdidas por la disminución de la confianza que surge cuando el buen nombre de la empresa es afectado, y esto se materializa como pérdidas de potenciales clientes, cancelación de contratos de venta, pérdida de recursos humanos claves que ya no desean trabajar en la empresa. Y por último, el riesgo operacional, la posibilidad de pérdidas como consecuencias de procesos inadecuados, restricción de fuentes de financiamiento, cuando los bancos cierran las cuentas y no nos otorgan crédito, o muchas veces también nos restringen la línea de crédito, ¿no? Pues bien, hemos llegado al final de esta capacitación virtual inductiva. Agradecemos la atención que le hayas prestado. Te felicitamos y ahora puedes entrar al link y responder la prueba de rendimiento para finalizar la inducción al SPLAF. Muchas gracias.